A ver, ¿alguna vez se han preguntado por qué, en una era con más abundancia que nunca, a menudo sentimos que algo nos falta? Parece que no tiene sentido, pero es una realidad para muchísima gente. Hoy vamos a analizar bien ese sentimiento y explorar un camino diferente, uno hacia la plenitud. Ok, arranquemos por acá. Estamos rodeados de más tecnología, más comodidades y más lujos que cualquier otra generación en toda la historia. Y, sin embargo, esa sensación de insatisfacción parece que nos persigue. Es la gran paradoja de nuestros tiempos, ¿no? Esta es, precisamente, la trampa del más, en la que es tan fácil caer. Miren esta línea de tiempo. Es fascinante. En 1900, tener electricidad era algo de unos pocos. Unas décadas después, un refrigerador o una tele a color eran maravillas tecnológicas. En 1990, vivir sin Internet era lo normal. Y hoy, bueno, hoy es casi imposible imaginar un día sin todo eso. Lo que antes era un lujo increíble, ahora es simplemente la base. Nuestro punto de partida cambió por completo en poco más de un siglo. Y todo esto nos mete de cabeza en lo que algunos llaman la cultura de la insuficiencia. Aunque objetivamente tenemos más que nunca, la sensación es que siempre falta algo. Es esa presión que a veces sentimos, por ejemplo, en las redes sociales, donde siempre hay alguien con una vida que parece mejor, y eso nos empuja a querer más, a sentir que lo nuestro, pues no es suficiente. Pero, a ver, ¿esto es un problema de ahora, de la era de Internet y el consumismo? Pues la respuesta es que no. Este deseo de querer más tiene raíces muy profundas. Es una historia tan antigua como la humanidad misma. Pensemos un momento en esa historia fundamental de Adán y Eva. Estaban literalmente en un paraíso. Lo tenían todo para vivir plenos. Sin embargo, la historia cuenta que alguien les metió la idea en la cabeza de que se merecían más. Y ese simple deseo, esa pequeña semilla de «esto no es suficiente», fue lo que, según el relato, lo cambió todo y lo sacó de esa plenitud que ya tenían. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿hay alguna salida? ¿O estamos condenados a vivir en este ciclo sin fin de descontento, siempre mirando lo que sigue sin disfrutar lo que ya tenemos? Suena bastante deprimente, ¿no? Pero la buena noticia es que no tiene por qué ser así. Y la respuesta viene de un lugar totalmente inesperado. No de un palacio ni de un libro de autoayuda, sino de una celda de prisión. Ahí, en las peores circunstancias imaginables, el apóstol Pablo encontró un secreto. El secreto para una alegría y un contentamiento de verdad. El contraste es brutal. Tratemos de imaginarlo. Pablo no solo estaba preso, estaba encadenado, muchos de sus amigos lo habían abandonado e incluso hablaban mal de él. Y desde ese pozo escribe sobre gozo y contentamiento. ¿Cómo es posible? La respuesta es increíble. Él había aprendido a cambiar su enfoque, a no poner su atención en lo que le faltaba, sino en lo único que nadie podía quitarle. Y no se guardó este secreto. En su carta a los Filipenses nos deja una especie de guía, un marco súper práctico. No es teoría, son 4 principios que cualquiera puede aplicar para empezar a cultivar esta virtud del contentamiento en su propia vida. Son estos 4: ser agradecido, ser responsable, aceptar la realidad y, por último, el más importante, depender de Cristo. Un momento para procesarlos. Ahora vamos a verlos uno por uno para entender cómo funcionan juntos. Primero, la gratitud. El gozo de Pablo no venía de la cantidad de dinero que le mandó la iglesia, sino del hecho de saber que estaban unidos a él en espíritu. En la vida real, esto significa que, en lugar de agradecer solo por un ascenso, agradecemos por la oportunidad de usar nuestros talentos en el trabajo. ¿Se nota el cambio? El foco pasa de lo material a lo trascendente, a nuestra conexión con Cristo. El segundo principio es la responsabilidad. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Esto es clave. El contentamiento no es algo que nos cae del cielo, es una habilidad que se aprende. Pensemos en ello como ir al gimnasio. Nadie nace con los músculos fuertes, se desarrollan con ejercicio constante. Pues con el contentamiento pasa exactamente lo mismo, se fortalece con la práctica diaria. Tercero, aceptar la realidad. A Pablo le pasó de todo: naufragios, azotes, hambre, peligros. Él no iba por la vida pretendiendo que todo era fácil. No, aceptaba las dificultades como situaciones externas que no tenían por qué definir su convicción interna. La clave es fortalecerse por dentro, para que lo de afuera, aunque duela, no nos destruya. Y esto nos lleva al corazón del secreto de Pablo, que está todo encapsulado en uno de los versículos más famosos y a menudo más malinterpretados de toda la Biblia.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hemos visto por todas partes, ¿no? En camisetas, en calcomanías. Pero ¿qué significa realmente en su contexto original? Y esto es importantísimo. No es un cheque en blanco para lograr cualquier sueño personal. No es un eslogan de autoayuda sobre creer en uno mismo. De hecho, es casi lo contrario. Pablo está diciendo que, aunque todo salga mal, aunque haya escasez y sufrimiento, se puede permanecer contento porque la fortaleza no viene de uno mismo, sino de la dependencia total en Cristo. Esa es la diferencia fundamental. Y para que esta idea quede súper clara, hay una historia del famoso misionero David Livingstone que lo ilustra a la perfección. Captura muy bien esta idea de cómo a veces no reconocemos el verdadero valor de lo que se nos ha dado. Imaginen la escena. Livingstone necesita viajar por un territorio controlado por un jefe local. La costumbre era hacer un intercambio. Para su sorpresa y su angustia, el jefe elige su cabra, la que le proveía leche, que era vital para su salud. Y a cambio, le dieron lo que parecía ser un simple bastón. Se sintió totalmente decepcionado, incluso le reclamó a Dios. Le habían quitado su sustento por un palo que a simple vista no valía nada. Pero lo que no sabía era que ese palo era en realidad el cetro real del jefe. Ese objeto le garantizaba paso seguro, honor y protección en todas las aldeas del reino. Lo que él despreció era en realidad una provisión increíblemente poderosa. Y aquí está la conexión. En nuestra decepción por lo que creemos que nos falta, muchas veces no vemos el valor inmenso de lo que ya tenemos. Y según Pablo, lo que se nos ha dado es infinitamente más valioso que un cetro real. En Cristo, el Rey del universo se dio a sí mismo para habitar en nosotros. Y al final, el secreto del contentamiento se reduce a esta simple y profundísima verdad, una que Adán y Eva no pudieron ver pero que está disponible para todos. Cristo es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿vivimos como si lo creyéramos?